Bienvenidas a Conversaciones con las Guetas. Esta vez nos acompaña Karina Aguilar. Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola Fernanda, muy bien por dicha, muy feliz de estar acá con Qué ustedes. dicha. ¿Nos puedes contar un poco acerca de vos? Claro, bueno, yo soy licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. También soy estudiante de Derecho y activista feminista de derechos, especialmente derechos sexuales y reproductivos. Y me he enfocado mucho en temas de investigaciones sobre el aborto terapéutico en el país y eso es de lo que me gustaría hablarles el día de hoy un poquito. Así es, como dice Karina, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de aborto terapéutico en Costa Rica y el conservadurismo. Entonces, yo quería arrancar con la primera pregunta, tal vez para las personas que no sepan qué es el aborto terapéutico. ¿Nos puedes explicar un poco, Cari? Bueno, hay que empezar diciendo que el aborto terapéutico en Costa Rica se regula en el Código Penal y está regulado desde 1970, ¿verdad? Entonces creo que eso es importante porque de repente hay personas que creen que esto surge como de un pronto a otro, pero en realidad tiene un trasfondo histórico importante. Y se regula específicamente en el artículo 121, que es el que regula el aborto impune. Y básicamente permite el aborto terapéutico, ¿verdad? O el aborto, en el caso en el que se realiza únicamente para evitar un peligro de la vida o la salud de la madre y Ujú. que no ha podido ser evitado por otros medios. Es importante recalcar que este código o este artículo específicamente, ¿verdad? Se centra tanto en la vida como en la salud de la madre, sino también Ujú. pueden ser patologías que afecten su salud, incluido su salud mental. Bueno, esa era una de las preguntas que tenía. Tal vez que las personas no conocían cuáles eran las condiciones en las que es permitido el aborto terapéutico, ¿verdad? Según la norma técnica y la legislación que tenemos. Bueno, sí, creo que para, ¿verdad? También para contexto, es importante que conozcamos que en Costa Rica, bueno, el artículo 121, que es básicamente el único cuerpo legal que regula el aborto. Y Costa Rica desde el 12 de diciembre del 2019, hace poco cumplió 5 años, Ujú. la norma terapéutica es como el procedimiento médico, por decirlo así, ¿verdad? Que básicamente regula este código penal. Y este surge precisamente porque antes las personas nada más sabían que existía el código penal o mucha gente ni siquiera sabía, ¿verdad? Estamos hablando del personal de salud. Entonces, a nivel técnico, ¿verdad? Técnico médico, pero tampoco a nivel legal, había como una ruta de acción clara, ¿verdad? Ok. Sobre qué se podía hacer o qué significaba ese artículo, qué significaba salud, qué significaba vida de la madre, ¿verdad? Entonces es así como surge la norma técnica, que es básicamente la que regula es el aborto terapéutico. Entonces, básicamente esta consta de 5 etapas a grandes rasgos. Primero, evidentemente, ¿verdad? Tiene que haber una consulta de que la mujer gestante, ya sea con su doctor o doctora, ¿verdad? Que lleve su proceso de embarazo, ¿verdad? Entre ellos puedan determinar, ¿verdad? Que hay algo dentro de su atención integral Ujú. que no es normal en un embarazo, ¿verdad? O que está poniendo en riesgo, ¿verdad? Tanto su vida como su salud o la del feto o embrión, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de semanas. A partir de ese momento, entonces, se hace un equipo médico, que es un equipo colegiado de 3 especialistas. 2 tienen que ser especialistas en ginecobstetricia y una persona profesional de medicina con especialidad correspondiente en la patología de fondo que presenta la mujer. Entonces, ¿verdad? Si, por ejemplo, la mujer presenta problemas cardíacos, por poner un ejemplo, que eso hace que el embarazo sea muy riesgoso, entonces tiene que ser una persona especialista, ¿verdad? En Ujú. problemas del corazón. Porque, ¿verdad? La idea es precisamente que se logre evacuar, ¿verdad? Las dudas que existen sobre esa patología. En caso que sea necesario, se podría reforzar la cantidad de médicos, pero normal, o sea, son mínimo 3. Ok. Luego de eso, entonces este equipo tiene un lapso de 3 días para argumentar bajo criterios profesionales y eso es importante, ¿verdad? Tienen que ser basados en las buenas prácticas profesionales y en evidencia médica si realmente se procede el aborto o no. Ahora que mencionabas sobre el tema del Código Penal y qué caso se considera que es factible realizar el aborto terapéutico, quería preguntar si consideras que actualmente el marco legal en Costa Rica permite un acceso adecuado y oportuno al aborto terapéutico, que si aún existen barreras que dificulten también este derecho. Bueno, evidentemente, en realidad, después de la norma, ¿verdad? Ha tenido como un impacto, yo diría que no del todo positivo, porque evidentemente la norma, ¿verdad? Fue un paso muy importante
Costa Rica no tenía una estructura institucional adecuada para en los casos en los que existía esa incertidumbre. Dos mujeres a las cuales se les negó el aborto terapéutico y ellas tenían evidencia médica que decían que evidentemente lo necesitaba, son los casos de Ana y Aurora, y ellas deciden, ¿verdad?, denunciar a Costa Rica ante la Corte Interamericana, sí, y es ahí de verdad donde surge el proceso de construcción de la norma técnica, precisamente porque Costa Rica se compromete a que reconoce que existe esa falencia y que a partir de ahí entonces tiene que realizarlo. Entonces decide hacerlo como una solución amistosa, que es como normalmente se le conoce, pero eso entonces, ¿verdad? El proceso de la norma técnica se construye desde ahí, desde esos vacíos, pero evidentemente toda esa presión, ¿verdad? De la que tal vez ahorita podemos hablar, profundizar un poquito más. Sí, claro. Hace que realmente la estructura institucional sea muy poco articulada. Básicamente sí, tenemos una norma técnica, sí, se regula el aborto terapéutico, pero realmente no es 100% efectivo. Primero, tenemos un rezago bastante importante, especialmente después del tema ocasionado por la pandemia, ¿verdad? O sea, actualmente el personal de salud no se encuentra capacitado sobre cómo aplicar efectivamente el protocolo técnico. Es un protocolo técnico administrativo, ¿verdad? También hay una crisis sanitaria, ¿verdad?, que se ocasionó por la pandemia, pero que ha generado un atraso significativo de aproximadamente 2 años y medio. Okay. Entonces estamos hablando que a pesar de que la norma técnica se firmó en diciembre del 2019, básicamente todavía apenas estamos empezando, ¿verdad? No todo el personal, ¿verdad?, como le decía, se encuentra capacitado, que eso también genera muchos estigmas, ¿verdad? Sí, claro. ¿Hasta dónde es prioridad para el Estado también tener estos especialistas presentes? Claro. Entonces, básicamente, este hecho aunado también, ¿verdad?, a que, por ejemplo, en el 2022, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, se reúna con la conferencia episcopal y manifiesten que básicamente van a revisar de arriba abajo la norma técnica porque básicamente su gobierno no es tan pro del aborto. Esto evidentemente es una amenaza importante. Claro. Primero porque es importante agregar lo que se estableció en la norma técnica, que no se puede como deshacer, por decirlo así, ¿verdad? Y menos por el Poder Ejecutivo. Vamos a ver, la conferencia episcopal no está haciendo como nada ahí propiamente. Con la llegada de Rodrigo Chávez al poder, creo que genera un panorama todavía más de incertidumbre. Primero, porque él se cataloga como un gobierno en contra del aborto en todas sus esferas. Segundo, porque se reúne con la conferencia episcopal y que básicamente iban a hacer como lo necesario como para revisar todas esas falencias o todos esos, entre comillas, ¿verdad?, portillos de los que ellos hablan, pero que en realidad básicamente solo son restricciones. Entonces eso es un panorama, ¿verdad?, bastante desolador. Sí, bastante complejo. Luego también tenemos otro de las restricciones que hemos tenido durante este gobierno y es que la antigua presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, presentó, ¿verdad?, que en realidad lo que querían era quitar la norma técnica y presentar este nuevo reglamento que se llamaría Reglamento Técnico para la Atención Integral de la Mujer y del Niño o Niña por nacer durante el embarazo, parto y posparto y en situación de peligro inminente de muerte. Es un nombre principalmente bastante grande, sí, y porque básicamente apunta directamente a un discurso en contra de todo tipo de aborto. Sí, claro. Pero que además de eso permite que se regule el embarazo, el parto y el posparto, ¿verdad? Entonces es como una regulación muy estructurada durante todo este proceso de las mujeres y de las cuales, ¿verdad?, básicamente lo que se hace es como limitar a nivel médico. Otra de las falencias, ¿verdad?, que también tenemos es que actualmente nuestro país vecino El Salvador tiene un caso abierto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conocido como el caso de Beatriz, que nada más como para contextualizar, Beatriz era una niña que durante su segundo embarazo tuvo complicaciones de salud, de lupus, y básicamente ella necesitaba un aborto terapéutico. Okay. El movimiento pro vida fue tan fuerte que lo que hicieron fue posponer y posponer y posponer hasta que a ella le dijeron como, cuando ya vieron que su salud era muy delicada, entonces lo que hicieron fue hacerle una cesárea a última hora. Al final, lamentablemente, Beatriz pierde la vida. Este caso es bastante fuerte por todo el matiz que tiene Centroamérica, ¿verdad?, que es una región con una regulación de aborto muy restrictiva, pero que además, ¿verdad?, porque es evidentemente el tema de aborto terapéutico. Estamos hablando de
cuando hay un peligro inminente, ¿verdad?, de la vida. Entonces, bueno, colectivas feministas llevan este caso ante la Corte Interamericana y actualmente, ¿verdad?, la Corte básicamente está a punto de decir si realmente se logra regular un poco más el tema del aborto terapéutico, pero ahí es donde viene, ¿verdad?, toda esta mala noticia, y es que evidentemente a muchas personas este tema no les suena absolutamente para nada, empezando con los partidos conservadores, neopentecostales, ¿verdad? Y evidentemente con todo este movimiento que se autodenominan pro vida. Y es ahí, de verdad, donde hace escasos días salió el presidente otra vez a decir: este gobierno es absolutamente pro vida. Y él lo dijo así: lo he dicho una y mil veces, van a hacer lo que sea con tal de defender los derechos de los niños en el vientre de la mujer. Bueno, con todo esto que me mencionabas, ¿hasta dónde las creencias pueden llegar a afectar la vida de una persona? Porque estamos hablando del caso de Beatriz, todo este movimiento pro vida que llega a ocasionar inclusive la pérdida de la vida de la chica, ¿verdad? Y justamente por este lado iba la pregunta: ¿cómo consideras que la intervención de los partidos neopentecostales en este tema puede influir en los derechos humanos de las mujeres, especialmente en un contexto de salud pública? Esa es una muy buena pregunta, porque se ha ido como cocinando a fuego lento, por decirlo así, y que ya estamos en un momento en el que toda esa cuestión de símbolos, de discursos, ¿verdad?, que son cuestiones muy repetitivas de la opinión pública. Los debates. Exacto. Entonces es algo tan construido como repetitivo, una y otra vez los mismos discursos, que hacen que actualmente básicamente mucha gente diga no, ¿verdad?, o se oponga completamente. Luego, otra de las cosas que también me gustaría apuntar, que ha sido como del trabajo de investigación que he realizado, es que yo coloco a ciertos temas, ¿verdad?, y entre esto el tema del aborto, como una norma informal. La norma informal tiene 4 características principales. La primera es la incertidumbre, básicamente desconocimiento de los parámetros legales y médicos para aplicar el aborto real. ¿Qué genera esa incertidumbre? Clandestinidad. La clandestinidad hace que el aborto sea ilegal y riesgoso. Y riesgoso además, hace que el aborto sea solo accesible para las mujeres que pueden pagarlo, y muchas incluso, ¿verdad?, sufren condiciones de salud delicadas por procedimientos que no siempre, ¿verdad?, generan ese resultado. Ese es el número 1. Luego también tenemos que las normas informales generan normas olvidadas, ¿verdad? Básicamente el aborto es un tema completamente olvidado, como usted lo mencionaba anteriormente, no es algo urgente, no es urgente para el gobierno, pero no es urgente porque de repente lo dejaron de último, ¿verdad? Es no urgente porque el hecho de que no sea urgente es una decisión política. Exacto. Es una decisión política que no se coloca en la agenda política, y eso genera informalidad y eso genera no decisión. Y eso fue lo que vimos nosotros durante todos esos años, porque como te mencionaba, el aborto terapéutico se regula desde 1970 y es hasta el 2019 cuando hay un protocolo técnico que dice cómo regular realmente eso. Pero incluso todavía sigue siendo como muy abstracto para muchas personas. Luego, otro de los puntos importantes de esas normas informales es la presión de actores opositores, ¿verdad? Y eso es aquí donde hablamos de toda esta cuestión de las presiones político-evangélicas. Yo creo que ahorita América Latina está afrontando momentos bastante complicados a nivel político. Tenemos, lamentablemente, un país vecino con un presidente, ¿verdad?, que es casi un dictador, que se opone hace poco vino inclusive. Exactamente. Y que genera, lamentablemente, mucho apogeo, mucha efervescencia. Mucha gente lo apoya a muerte, y también hay personas que no lo apoyan tanto, ¿verdad? Pero independientemente de esas dos opciones, es una persona que tiene mucho peso, ¿verdad? Sí, claro. Y que es una persona que pues tiene el aborto en El Salvador, al menos, regulado de una manera muy restrictiva, que es básicamente de los pocos países a nivel mundial que restringen el aborto en la máxima expresión. Eso aunado a toda esta, ¿verdad?, campañas a favor de la vida, que por ejemplo tenemos marchas, hace unos años tuvimos la carroza ¿verdad?, de la Huaca Pro Vida. En el Festival de la Luz. Entonces son elementos que generan lo que yo denomino poder de obstrucción. Son elementos simbólicos, son decisiones políticas que de repente un candidato me gusta, no me gusta, pero que generan ese poder de obstrucción para que otra vez la norma sea informal, para que no se tomen decisiones al respecto.
¿verdad? Porque tuvimos el día del no nacido, entonces todo ese montón de elementos. Y por último, otro de los elementos de esa norma informal es precisamente los temas inadmisibles socialmente. Y precisamente lo pongo de último, pero en realidad es como todo ligado, una exacto, cadena. Porque, digamos, son todos esos temas que hemos visto como amorales, como no adecuados. Y es ahí, digamos, donde a nivel de mis investigaciones yo el tema del discurso lo he trabajado mucho. Porque los mitos sociales, el lenguaje, los símbolos, todos son manipulados en los procesos de poder. Y eso es lo que yo también denomino como penalización social, que esa penalización social de la gente que diga yo jamás aprobaría esto, o el típico, ¿verdad? Como decíamos antes, la norma técnica va a abrir portillos, ¿verdad? Y va a permitir el aborto en todas sus esferas, cuando en realidad no era así. O el aborto terapéutico va a imponerle a la mujer que aborte, cuando tampoco es así. Digamos, la mujer muchos mitos alrededor de... Exacto, la mujer tiene que aceptar, y si ella no acepta, el proceso no se puede hacer, tiene que quedar en constancia del expediente médico. Otro de los elementos, ¿verdad?, que también se ve mucho, el uso de recursos religiosos, pero que también van de acuerdo como a nuestra idiosincrasia costarricense. En Costa Rica celebramos el Día de la Madre el 15 de agosto. O sea, no es casualidad que sea el 15 de agosto, porque el 15 de agosto eligieron ese día precisamente porque es el día de la festividad católica de la Asunción de la Virgen María, que básicamente se refuerza la idea de que las mujeres tienen que cumplir, entre comillas, su sagrada función de no solo ser madres, sino ser buenas madres. Es como una decisión muy personal. Sí, claro. Yo creo que el aborto en realidad, más allá de la penalización, lo que se restringe es la decisión de la mujer de no ser madre. Ahí es donde dicen, no importa si la mujer tiene todo un expediente enorme de condiciones de salud, en las cuales básicamente son temas que usted diría, es inviable, ¿verdad?, que una persona tenga todos esos padecimientos médicos y que aún así la hagan pasar, porque por ejemplo el tema de Ana y Aurora, a una de ellas básicamente se les negó el aborto terapéutico, a pesar de que todos los médicos decían que sí era necesario, pero que ellos no lo hacían porque no sabían cómo. Luego ella va a la sala constitucional y básicamente la sala lo que dice es, ok, le damos la razón en todo el expediente médico, pero aún así es más importante la vida del feto, aunque este feto básicamente sea inviable. Era completamente inviable con la vida extrauterina. O sea, era obvio que apenas nacía iba a fallecer. Y la mamá realmente deseaba tener ese hijo, porque ella lo dijo muchas veces, yo realmente quería ser madre, pero yo no quería ser madre pasando por dolores, pasando por unas complicaciones médicas demasiado fuertes, y para que al final me hicieran parir, porque a ella le hicieron parir 7 horas, para que nada más le dijeran, su hijo acaba de fallecer. Ahora que hablamos del tema de las creencias, cómo estas también pueden interferir en los especialistas, en los médicos. Si la objeción de conciencia también puede aplicar en temas del aborto terapéutico. Entiéndase, ¿verdad?, que la objeción de conciencia es esa prerrogativa que el profesional médico utiliza para oponerse a la realización de un procedimiento o intervención, que normalmente lo puede hacer tanto a nivel legal como a nivel administrativo, ya que por sus convicciones filosóficas o religiosas deciden no estar en el proceso. Normalmente se opera de manera libre, se basa en principios bioéticos, ¿verdad?, y también derechos de las personas, y que normalmente se utiliza objeción de conciencia en casos como el tema del aborto terapéutico, porque si de repente, ¿verdad?, el personal médico no está a favor de aborto, entonces no se le puede tampoco obligar a que participe. A realizarlo. ¿Verdad? Exacto. Pero también todo desde el respeto y desde la buena práctica profesional. Es importante que si el personal médico objeta, tiene que estar lejos del caso, ¿verdad? No puede formar parte del proceso, porque evidentemente, ¿verdad?, como hemos hablado, es un tema muy... O sea, que toca fibras muy sensibles a nivel de creencias personales, ya sean religiosas o sean, ¿verdad?, de su cosmovisión. Entonces esta persona tiene que alejarse del proceso, y hay en algunos casos en los que de repente es la única persona especialista en ese centro de salud, entonces a menos de que ya, ¿verdad?, no haya otra persona que pueda cubrirla y que realmente es urgente, es la única manera que no se puede separar del proceso, pero normalmente sí, y es algo que pasa mucho, ¿verdad? Sí. En la objeción, mucho personal médico lo que hace es decir objeto conciencia, que lo que hacen nada más es, ¿verdad?, separarse del proceso, pero que antes de la norma técnica, incluso muchas personas lo que hacían era hacer eso, pero como una forma de obstruir, porque se objetaban la conciencia, pero que de repente nada más era como para que no le hagan el proceso. Sí, simplemente para obstaculizar. Exacto.
Ya habiendo mencionado el tema de la objeción de conciencia en los médicos especialistas, también el Estado influye bastante sobre el cuerpo de las mujeres. Ujú. Entonces, Karina, ¿cómo crees que debería de responder el Estado ante las posturas de algunos partidos que resuenan por ahí, partidos que parecen contradecir los principios internacionales sobre derechos humanos? Bueno, yo creo que, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Tenemos un país con una debilidad institucional bastante fuerte, que ha ido tejiendo a partir de hechos culturales, ideológicos, elementos que vulnerabilizan todos los días los derechos humanos de las mujeres. Se dejan demandas sin tramitar, se cuestiona la salud, se cuestiona la integridad de las mujeres y sus cuerpos, se les niega, ¿verdad?, el acceso a procedimientos médicos. Entonces se construye, ¿verdad?, todo un conjunto, un engranaje institucional que genera un peso violento sobre la vida y los cuerpos de las mujeres, especialmente las mujeres en estado de gestación. Entonces, yo creo que es necesario, ¿verdad?, reconocer este hecho, estos hechos políticos y culturales, principalmente porque el auge de los grupos conservadores en los últimos años han sido quienes han tomado de cierta manera, ¿verdad?, el debate político nacional Ajá. y quienes han sido señalados, entre otras cosas, ¿verdad?, de frenar avances en materia política, jurídica, derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, el tema de la amenaza de que Costa Rica salga de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con tal de que no se regule el aborto, que en realidad no es como lo pintan, ¿verdad? Pero básicamente es una amenaza que para muchas personas resuena, ¿verdad? Sí. Entonces dicen, ok, si es necesario salirse con tal de que eso no se regule, entonces nos salimos. Pero eso presenta una amenaza bastante importante. Yo creo que también, digamos, a nivel estatal necesitamos, entre otro montón de cosas, colocar el tema en la agenda. Dejar de verlo como este tema no urgente, dejar de verlo como estas normas informales, dejar de verlo como un tema de incertidumbre. Es necesario hablar claro sobre qué es aborto terapéutico, dejar en claro que el aborto terapéutico no es un portillo para abrir el aborto para una mujer que aborte cuando quiera, sino que es un procedimiento médico que se realiza y que incluso es más seguro que un parto si se realiza de la manera adecuada. El tema del aborto terapéutico no es una responsabilidad únicamente del médico que va a realizar el procedimiento médico o del médico que va a recetar ¿verdad?, la medicación si es necesaria. Es desde la persona que atiende a nivel administrativo, pero también es desde la persona que comunica y que enseña. Es necesario que a nivel social conozcamos realmente qué significa este tema. Muchos médicos decían, yo ni siquiera sabía que el aborto era permitido en Costa Rica, aunque fuera aborto terapéutico. Estas son cosas que no pueden seguir sucediendo más. El tema de la capacitación es imprescindible, pero no solo para personal médico, también para personal legal, ¿verdad? Muchas personas tampoco conocen esas dimensiones y nada más se les niega, pero desde el desconocimiento. Pero yo creo que todo este en conjunto, ¿verdad?, de como te mencionaba, de símbolos, de lenguaje, de discurso, hace que se frene mucho a nivel social. Básicamente, uno de los hechos a los cuales tenemos que agradecer de que hoy en día tengamos la norma técnica es, por ejemplo, la movilización de grupos feministas. Cuando Carlos Alvarado asume la presidencia, porque bueno, también para poner en contexto, la norma técnica se firma en el gobierno de Carlos Alvarado Quesada, que fue el segundo gobierno del PAC. O sea, él hace la promesa estando en campaña electoral. Cuando Carlos Alvarado asume el poder, básicamente dice: yo veré cuándo es el momento adecuado, yo no estoy a favor del aborto, las feministas distraen de los temas urgentes, ¿verdad? Entonces yo creo que eso fue también como un balde de agua fría, porque muchas mujeres, especialmente colectivas feministas, dieron su voto de confianza porque él decía, vamos a lograr crear un instrumento que regule el aborto terapéutico. Pero cuando él llega y asume el poder, básicamente, como nosotros decimos, ¿verdad?, se lava las manos, tiene un conjunto de actores opositores, ¿verdad?, que empiezan a presionar de todas formas para que la norma no se firme. Pero ¿qué es lo que pasa? Digamos, movimientos feministas crearon una presión tan fuerte que hacen que básicamente Carlos Alvarado no tenga como escapatoria. También generaron una presión en redes sociales con el hashtag Firme Ya. Todas las publicaciones de Carlos Alvarado en Facebook y todas las publicaciones que tenían que ver con Casa Presidencial era hashtag Firme Ya, hashtag Firme Ya. O sea, fue una movilización tan fuerte que, ¿verdad?, que eso generó de una u otra manera mucha presión. Entonces yo creo que también eso es algo que se puede tomar
a nivel tanto estatal, pero también de colectivas, ¿verdad? O sea, utilizar este tipo de recursos para que la gente entienda realmente qué significa. Yo creo que la educación es el primer paso, sí. Como le mencionaba, o sea, muchos doctores y doctoras no saben cómo hacerlo. Tampoco es culpa de ellos, ¿verdad? O sea, no se les enseña nada sobre aborto en sus clases de medicina, entonces pues tampoco es casualidad que no sepan cómo aplicarlo, pero a nivel social yo sí creo que debe haber un compromiso con generar un servicio integral, un servicio lejos de estigmas y lejos de prejuicios, pero que a nivel también político, por ejemplo, el país tiene que comprometerse con los tratados internacionales. El hecho de que tengamos el presidente, o sea, que hace escasos días dijera de manera amenazante si es necesario salirse de la corte, dependiendo del resultado del caso de Beatriz, ¿verdad? Es como muy desolador. Yo creo que también otra de las cuestiones es que a nivel social, ¿verdad? A nivel de político, a nivel de discurso, se maneja una propulsión mediática a través de un binomio cultura de la vida versus cultura de la muerte. Entonces, de repente, si usted es a favor al aborto, independientemente del tipo de aborto que sea, entonces ya usted a favor de la muerte, todo el montón de conjuntos de palabras que tienen tintes demasiado negativos, mientras que todo lo que tenga que ver en contra del aborto, ¿verdad? Entonces automáticamente es como sagrado, ¿verdad? Como un culto a la maternidad. Entonces, también romper, yo creo que a nivel discursivo, ¿verdad? Y yo creo que también a veces nosotras, nosotros y nosotres tenemos una responsabilidad en cómo nos comunicamos y es también empezar a generar como cambios a nivel de discurso, ¿verdad? A nivel de cómo transmitimos ciertos mensajes, de que esas construcciones de las identidades sean desde una ciencia más objetiva, ¿verdad? No de llegar y decir como que el aborto es una ley anticristiana, por ejemplo, o ese tipo de discursos, ¿verdad? Que a veces escuchamos en el bus, en la cena familiar, con el tío, o en redes sociales de que la mujer pide el aborto cuando quiera, de, ¿verdad? Ese tipo de cosas. La responsabilidad tiene que ver desde el Estado y yo creo que tenemos un panorama negativo, pero que una de las respuestas también tiene que ver tiene que haber un compromiso internacional y tiene que colocarse el tema en la agenda. No puede haber un adormecimiento político, ¿verdad? Que genere ninguna persona quiera asumir también esa responsabilidad, porque también, pues lamentablemente especialmente cuando son mujeres, ¿verdad? Sufren muchísima violencia política porque se colocan, ¿verdad? Con temas que a nivel social son como bastante convulsos. Que la hoja de ruta tiene que ir de la mano con una atención integral, multidisciplinaria y que además de eso tiene que ver mucho con la educación y tratar el tema a nivel social. Ya estamos escuchando tal vez algunas candidaturas que empiezan a sonar por ahí porque estamos cerca de las elecciones. Bueno, falta un año, pero durante este año vamos a estar en medio de un bombardeo de debates, de posturas. Muy posiblemente este sea uno de los temas también que vaya a salir a la luz con diferentes posturas. Tal vez como cierre, Karina, bueno, de mi lado, decirle a las personas que empecemos a educarnos, a informarnos, pero veamos las dos posiciones y analicémoslas, tengamos un poco más de criterio propio, aunque viéndolo también de manera que estamos influyendo en la vida de las demás personas, o depende de las decisiones que vayamos a tomar o por el candidato que vayamos a votar, podamos afectar los derechos de esas personas. Involucrarnos también en las marchas para que hagamos conciencia al respecto y analicemos las diferentes posturas. No, bueno, nada más recalcar que yo creo que el tema de la sensibilización social es principal, ¿verdad? Es primordial. Yo creo que al final podemos tener dentro de nuestro régimen democrático, ¿verdad? Las decisiones se toman dentro de los tres poderes de la República, pero al final de cuentas esos temas, o al menos el tema del aborto terapéutico, se construye mucho socialmente, ¿verdad? Y eso fue como algo que intenté hablar un poco más en este podcast, precisamente porque al final, digamos, las decisiones sí quedan evidentemente en la silla presidencial, ¿verdad? O de repente quedan en la Asamblea Legislativa o quedan en un comité que se crea a dedo, ¿verdad? Para ver cómo se regula ciertos temas a nivel interno de la caja o a nivel las comisiones. De los hospitales, exacto. Pero al final, por ejemplo, muchos de los comentarios negativos o positivos, pues evidentemente se crean desde la sociedad, ¿verdad? Cómo nosotras y nosotros y nosotres creemos, cómo colocamos estos temas, ¿verdad? Porque
dejar de verlos en primer lugar también como cuestiones religiosas. Yo creo que eso también es bastante importante, porque independientemente de la creencia de la persona, ¿verdad? Que yo creo que eso también es algo que evidentemente se tiene que respetar, pero no llegar y verlo Una como imposición. una imposición, exactamente. Tener el respeto hacia los demás, como usted antes decía, o sea, al final estamos tratando con la vida de las demás personas. Muchas mujeres sufren muchísimo a nivel de salud físico, pero también a nivel emocional, con depresiones súper fuertes y entre otros padecimientos médicos, por tener que pasar por procesos de aborto terapéutico. O sea, al final nadie va a querer hacerlo adrede. Ujú. Son decisiones bastante difíciles, bastante complicadas, son procesos muy dolorosos, es un proceso de duelo, ¿verdad? Sí. De decidir, ok, necesito hacer esto porque si no, básicamente mi salud está muy en riesgo, puedo morir yo, ¿verdad? También tengo otra familia, también tengo Sí. más hijos o tengo de repente un esposo, una pareja que también se preocupa por mí, por mi salud, y una imposición de una persona que simplemente por sus convicciones religiosas o por su forma de ver el mundo decide decir el aborto no se hace, entonces ahí también le está restringiendo toda una calidad de vida, que yo creo que eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como le decía, digamos, también yo creo que evitar también estos montón de prejuicios, ¿verdad? De comentarios que lo que hacen es sesgar sobre el aborto y enfocarnos en lo que tenemos. Tenemos el código penal, ¿verdad? Podemos revisarlo. Si alguien tiene alguna duda, tenemos la norma técnica publicada, también se puede revisar. Y tenemos estadísticas, ¿verdad? Sobre países que han implementado regulaciones sobre el aborto y que ahí al final cada persona, ¿verdad? Evidentemente tome su decisión si lo respeta o no, pero yo creo que dejar de verlo como vos decías, ¿verdad? Como una imposición es súper importante, dejar de lado los prejuicios, el estigma y esos discursos antagonistas que no solo, digamos, tienen peso a nivel social, sino también a nivel de atención, ¿verdad? Como te Ujú. decía, al final el Estado tiene la responsabilidad de darle una atención integral a las mujeres y que no necesariamente tiene que ser, ¿verdad? Desde la violencia, desde los prejuicios y desde la desinformación. Y bueno, muchísimas gracias, Karina, por acompañarnos el día de hoy y por hablar sobre el tema del aborto terapéutico en Costa Rica y el conservadurismo, que creo que es bastante importante, más luego de las declaraciones de Rodrigo Chávez. Desearles a todas las personas éxitos y que ojalá nos escuchen en el próximo podcast. También invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales de Instagram, TikTok, salimos como las.guetas. Y nos pueden escribir, ya si quieren información sobre los talleres que vamos a estar realizando el próximo año, capacitaciones, encuentros y demás. Con mucho gusto los vamos a estar atendiendo por ahí. Y bueno, muchísimas gracias, Karina. Bueno, con mucho gusto, espero que toda la información sea de gran interés y ahí estamos para el momento en el que sea necesario también resolver sus dudas.